Hola, mi nombre es Jorge Abraham Villegas Ramos. Yo quiero hablarles sobre el Manual de Homilética de Manuel Vila. Yo hoy les estaré hablando sobre el capítulo 1 y 2. La introducción comienza hablándonos sobre la importancia de elaborar un buen sermón. Pero no solo se trata de elaborar un buen sermón, sino también de que el Espíritu Santo nos ayude, pues el uno y el otro son muy importantes, y estos están vinculados. También la introducción nos habla sobre el éxito que ha tenido este libro y cómo impacta en la vida de las personas, para ayudarlas a hacer el buen sermón. Para elaborar un buen sermón se necesita tener un mensaje, y este mensaje debe estar bien definido. Por ejemplo, este del mensaje es el tema de lo que vamos a hablar. ¿De qué hablaremos? Debemos de buscar el tema de lo que queremos hablar, la necesidad de la gente. Pues casi siempre para hablar del tema es a través de la inspiración de Dios, y también debemos de pedírsela a Él. Pero la inspiración del mensaje no solo se basa en esto, sino también hay algunos otros puntos para inspirarnos para nuestros mensajes. El primer punto nos habla sobre las necesidades espirituales de los oyentes. Debemos de notar cada necesidad de cada uno de los oyentes y hacer un tema basado en esas necesidades, no solamente enfocándonos en una persona, pues ¿cuáles serían los problemas de solo basarnos en una persona? Los problemas son que la demás gente no entendería el mensaje, mientras que el único oyente al que va dirigido este mensaje se sentiría ofendido. La siguiente inspiración es a través de las lecturas bíblicas. Debemos de alimentarnos día con día de la palabra de Dios, y a través de nuestras lecturas devocionales nos inspiraremos para el tema. El siguiente punto nos habla sobre leer sermones de otros pastores o de otras personas. No copiarles exactamente el mismo sermón, sino solamente podemos basarnos en unos puntos sin copiarles todo. Podemos anotar a través de una libreta puntos que nos hayan interesado o que nos hayan gustado para poder hacer nuestro sermón. El siguiente punto es a través de nuestras visitas. Cuando visitamos a personas, tal vez nos llegan ideas a la mente, y estas debemos anotarlas en cuanto podamos para que estas no se nos olviden. Otro punto también que se nos habla es a través de la inspiración de las cosas que nos rodean, tal vez de la naturaleza o de cosas que nos ocurren día a día. A través de estas podemos tal vez basarnos de algún capítulo de la Biblia o de cosas semejantes. Eso debemos de hacerlo eh, durante tal vez nuestros tiempos libres, observando la naturaleza y a los hombres, pero no debemos olvidarnos de que el mensaje debe ser espiritual y no una exposición de lo que vivimos y vimos. También, como lo decíamos al principio, pidiendo la ayuda a Dios, pues mediante la oración Él nos dará el mensaje que necesitamos. Porque si no tenemos de su ayuda, el mensaje no llegará a ningún lado, pues seremos como una pluma sin tinta. También uno de los puntos importantes que debemos de tener en cuenta es evitar el repetir sermones, por lo cual debemos de llevar una lista de cada uno de los sermones que vamos hablando semana con semana tal vez, para que nuestros sermones no se enfoquen solamente en un tema. Pues no debemos de basarnos solo en una doctrina, sino en varias. Por ello es importante la lista, para hablar diferentes temas, y tal vez si algún tema no lo hemos hablado, hablarlo en la siguiente. También se nos habla sobre si debemos de hablar primero el tema o basarnos primero en el texto. Y un autor nos habla que los textos son muy abundantes, por lo cual si un texto de la escritura nos hace inspirarnos, debemos de tomarlo y ya no soltarlo, inspirarnos de ese texto. Luego se nos habla sobre que debemos de hacer la formulación del tema, pues digamos que este es un resumen del texto,
donde uniremos los puntos uno por uno. Acá hablaremos nuestros pensamientos, argumentos y explicaciones, y también haremos aplicaciones. A través de este podremos hablar la intensidad y firmeza del sermón. Luego se nos habla sobre que debemos darle un título a nuestro sermón, el cual debe ser atractivo y digamos que un resumen de lo que pasará en el sermón. Debe ser de atracción para los oyentes este título, pues algunos confunden el título con el tema y cada uno es diferente, porque el título solamente es una pequeña frase. Pues nuestro tema debe ser un pensamiento concreto, corto pero muy expresivo, porque los sermones largos aburren a las personas y pierden el sentido. Y el desarrollo del tema debe ser un clímax que vaya de menos a más, subiendo la emoción. Pues la explicación del buscador gráfico es como un trompo, que tiene en la cabeza tiene el tema, en la introducción y el desarrollo llegan hasta la conclusión, la cual es un pequeño resumen de todo lo que vimos, pues la conclusión será la captación del tema para los oyentes, porque los oyentes tal vez en todo el proceso que dimos del tema escucharán punto por punto, pero la conclusión sea el resumen de todo ello para que los que están escuchando el mensaje puedan captarlo. Y bueno, en el capítulo 2 se nos habla sobre los diferentes sermones textuales. Está el sermón textual. Este se limita a exponer y explicar un tema bíblico. El sermón temático. Este se basa sobre un tema o un asunto. Y luego está el sermón expositivo. Este nos comenta sobre un pasaje bíblico, narración o parábola de la Sagrada Escritura. Y los textos bíblicos son usados de tres formas. La primera es como punto de partida para el sermón y la segunda como punto de apoyo. La primera como punto de partida, el que habla el mensaje toma el texto bíblico, pero no lo recuerda solamente al principio y de ahí no lo vuelve a hablar. Y el segundo, que lo usa como punto de apoyo, regresa a ese texto bíblico solo cuando el mensaje está perdiendo sentido y regresa a usarlo para intentar retomar el sentido. Y el tercero, que es como verdadero texto o fundamento del sermón, pues lo estará ocupando a través de todo el sermón. Y luego, en este capítulo, se nos explica cómo hacer el sermón en orden y tocando puntos importantes. Y se nos dan diferentes tipos de sermones y ejemplos. Por ejemplo, el sermón textual e ilustrativo. Sermón textual o ilativo. Este va a ir palabra por palabra. Luego se nos habla sobre el sistema textual analítico. A este se le añadirá fuerza a través de una palabra definida. Luego sigue el sistema analítico invertido. Aquí se varía el orden de las frases que entrarán en el texto. Luego se nos habla sobre el sistema analítico expositivo. En este de una sola palabra hablaremos en general del tema, pues tomaremos tal vez una parte de la Biblia, pero no la hablaremos palabra por palabra, sino que de una sola palabra hablaremos en general de todo el tema, abarcando puntos muy importantes. Y al último se nos habla sobre el sermón textual sintético. Este va a ser basado sobre un solo texto derivados de este.